Ya estamos dentro de la Basílica Menor y Convento de Nuestra Señora de la Merced, que es el nombre original de la iglesia, y mientras la recorremos, recordaremos algo de su historia. Su construcción se inició en 1542 y se terminó en ese siglo. No era como la vemos hoy, pues tenía una sola nave y su antiguo altar fue financiado por doña María Escobar para que allí fuera enterrada, asegurándose de ello con la celebración de un contrato. Era lo usual en la época. En 1598 recién se le adosó una torre. Hasta entonces estaba mochita, como se dice. La iglesia, como todo en Lima, ha sufrido innumerables cambios, sobre todo con los terremotos. El de 1687 fue devastador. Destruyó la mayor parte de la antigua iglesia. Los mercedarios llamaron luego a 3 de los más importantes alarifes de la época, entre ellos el famoso Diego Maroto, quien junto a Manuel de Escobar y Pedro de Asensio fueron los artífices de esta gran expresión del barroco hispano. Siempre encomendándose a la patrona, la Virgen de la Merced, gran mariscala del Perú. No es extraña la asociación entre la Virgen de la Merced y el ejército si pensamos que la Virgen de la Merced está relacionada con la redención de los cautivos y por lo tanto con la libertad y por lo tanto obviamente con el ejército, con la función del ejército. Me he venido hasta el Panteón de los Próceres porque estoy seguro que aquí está la Virgen de la Merced. Esta Virgen fue nombrada mariscala del Perú durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, aunque esto era una ratificación porque en 1823 ya era patrona del ejército, las Fuerzas Armadas, durante el gobierno de Torretaglia, antes de la batalla de Ayacucho. Pero durante el virreinato, esta Virgen era patrona de los campos, por su relación con la fertilidad, supongo. ¿Cómo vino este cambio a patrona de los ejércitos? La historia es que Belgrano, el general argentino, se había encomendado a la Virgen de la Merced antes de la batalla de Tucumán, allá por 1812, 1813, y ganó la batalla. Cuando los ejércitos argentinos vienen a independizar al Perú, ya ellos tenían como patrona a la Virgen de la Merced. De ahí esa relación con nuestro ejército. Y casualmente, aquí pues está la Virgen de la Merced, en un hermoso vitral. Los mercedarios siguieron dándole belleza a su templo hasta convertirse en un ejemplo del barroco en Lima. Esos almohadillados de paredes y techo le deben haber dado un aire bastante místico al oscuro recinto. Sin embargo, este efecto ha disminuido en el tiempo, puesto que los altares de las capillas laterales, en su mayoría, son del posterior estilo neoclásico. De la época de Matías Maestro es el altar principal, quien reemplazó el anterior por este bellamente dorado. Subimos un instante a visitar el coro de la iglesia, donde vemos el facistol para leer los libros corales y la sillería labrada con figuras policromadas. Todo el conjunto de la iglesia está impregnado del espíritu del Padre Urraca. Allí están los siempre presentes fieles que vienen a orar, dejarle un milagrito por el favor concedido o pedirle uno frente a la cruz, por donde dice la tradición que atravesó la pared. Está su tumba en el suelo de una capilla. Están las imágenes de este venerable, que es el primer escalón antes de convertirse en santo. Murió en 1657. No fue el único mercedario famoso. Sabemos también de Diego Porres, quien creó un curioso método de catequesis a través de los quipos, o Martín de Murúa,
quien se dedicó al estudio de los incas y ha dejado una valiosa crónica para los historiadores. Otro personaje interesante, mercedario, fue el padre Francisco del Castillo, que vivió durante la mayor parte del siglo XVIII. Para mí es uno de los primeros criollos que existe. Se le llamó el ciego de la Merced por ser invidente y obviamente de la orden. Sus biógrafos lo describen como versificador repentista y consuetudinario, burlón e irreverente, insigne jaranero y hábil tocador de vihuela, guitarra y órgano. Hay una anécdota muy interesante que cuenta cuando unos funcionarios ediles vinieron a solicitarle un óvulo para la construcción del paseo de aguas, que, como todos saben, es el regalo que el virrey Amat pretendía hacerle a Micaela Villegas. El padre Francisco del Castillo inventó estos versos de la nada. Vuestra curia diligente, ilustres señores, fragua un claro paseo de agua que hará el ingenio corriente. Para obra tan eminente, convite llego a tener, pero no paso a ofrecer, por ser cosa irregular, que haya un ciego de pagar lo que no es capaz de ver. Criollazo, ¿o no? Así como la mayoría de órdenes, los mercedarios también tuvieron su recoleta, aquel espacio del núcleo de la ciudad en el que tanto fieles como frailes podían alejarse para meditar, orar y profundizar en la fe. La recoleta mercedaria, que se llamó Nuestra Señora de Belén, se ubicó donde hoy está la calle Jacinto López, al costado del centro cívico, y fue demolida junto a su iglesia en la década del 60. Se construyó a principios del siglo XVI sobre un terreno donado por doña Paula Piraldo. Luego de la independencia se les quitó el convento, que ya estaba bastante venido a menos, y a mediados del siglo XIX el gobierno cede el espacio a las Hermanas del Sagrado Corazón para que allí ubiquen su colegio. El nombre de ese colegio, Belén. Hasta hoy existe en otra parte de la ciudad. Los mercedarios no fueron una orden mendicante como los franciscanos, que en esencia no deseaban tener posesiones. Por eso pudieron comprar terrenos, haciendas y chacras cuantas quisiesen. Muchos lugares de nuestra capital atestiguan un origen mercedario. Tal es el caso de Surquillo y Miraflores. Durante los comienzos del virreinato, los mercedarios recibieron un gran terreno bañado por el río Surco, donde residían los indios Yauca. Allí construyeron su pueblo doctrina para una mejor evangelización, y con el tiempo se llamó San Miguel de Surquillo, porque era una pequeña doctrina de indios parecida a la de Santiago de Surco, de allí el diminutivo. Dicho sea de paso, San Miguel era nombre de su convento en Lima, y así, cuando todo ese gran espacio fue subdividiéndose y pasando a otras manos, nace el otro San Miguel, el San Miguel de Miraflores, cuyos orígenes también se remontan a los mercedarios. Ellos se desprenden del terreno, hoy distrito de Miraflores, a inicios del siglo XVIII para dárselo a un benefactor de la orden. Hay otro lugar en Lima cuyo nombre es más evidente aún. Ese lugar se llama La Calera de la Merced, donde está esta huaca precisamente, huaca del mismo nombre, Huaca La Merced. Hay historias dentro de otras historias, como por ejemplo, cómo se hizo esta urbanización. En 1970, esta parte de la ciudad eran haciendas y le pertenecían a don Tomás Marzano. En esa época también le expropian esta parte el Banco de la Nación, y en el 77 y 78 el mismo banco decide crear una urbanización para sus trabajadores. Y así nace este rincón de nuestra ciudad. Ahora, ¿por qué se llama La Calera de la Merced? En tiempos antiguos, aquí había una cantera de caliza o un horno donde se producía cal también. Por eso, Calera de los Padres Mercedarios. Antes de regresar a la casa fundacional, vayamos a la cuadra 10 de Girón Ancash en Barrios Altos.
porque la rama femenina también asentó sus reales en Lima. Esta iglesia que casi nadie conoce es Nuestra Señora de las Mercedes y esconde el monasterio de Recoletas Mercedarias que fue fundado en 1732. Su iglesia ha sido remodelada por última vez en 1929, dejándola tan sobria como la ven. Nos preguntamos qué joyas esconderá en su interior. Tal vez en otro recorrido lo sabremos. Es interesante contar que al costado donde hoy hay un mercado, existió el famoso Callejón del Fondo, propiedad del monasterio y en el que Píngulo pasó sus días de bohemia. De vuelta al Jirón de la Unión, entramos a los claustros del convento de los religiosos mercedarios, poco conocidos, rara vez abiertos al público. Son tres. Este primero, el más amplio, es donde rezaba el padre Urraca. Está modernizado con estos azulejos del siglo XX. Y lo que llama la atención es que no encontramos pileta, que en todo claustro hay. Pero sí encontramos hermosas pinturas del siglo XVIII, contando la vida del fundador, y en donde abundan demonios y mortificaciones. Este es el claustro llamado de los doctores, y ahí en lo alto están mirándonos los frailes mercedarios instruidos. Aquí se fundó el actual Colegio de la Merced en 1917, pero es hasta 1972, quizás escapando de los daños del terremoto de 1970, en que el colegio se muda a su actual sede en Ate. Los fundamentos de este colegio se pueden encontrar en el de los propios mercedarios, que dieron real cédula para su colegio de estudios y al que llamaron Real Colegio de San Pedro Nolasco. Hoy ese viejo colegio está perdido dentro del trazado caótico de la ciudad y a simple vista no parece quedar nada. De lo que fue el Colegio Mercedario San Pedro Nolasco no queda absolutamente nada ahora en Lima. Lo que fue devastador para este colegio fue el gran cataclismo, el terremoto de 1746 que tumbó abajo todo este gran colegio que ocupaba una gran manzana en nuestra ciudad. Se intentó reconstruir con poca fortuna, pero ya en el siglo XIX comenzó a subdividirse. Tanto así que hoy esta traza urbana es casi irreconocible para quien pasa caminando por aquí. Pero sí hay algo que queda de esa estructura. Dentro de una quinta, en la cuadra 7 del Jirón Cusco, nos hemos encontrado con este arco de aquí. ¿Cómo sabemos que es el Colegio San Pedro Nolasco? Porque ahí arriba está el escudo de la Orden Mercedaria. Hay cosas que se resisten a morir. Regresando al convento, escuchemos lo que escribió el padre Cobo en el siglo XVII acerca del claustro. Es uno de los más capaces y bien edificados de la ciudad, con fuente de piedra en medio y cercado de corredores doblados, con los pilares altos de linda piedra traída de Panamá. Aún así, todo cambió, puesto que, como ya hemos visto, los terremotos mandaron que se reconstruya. A pesar de que la historia de la Orden Mercedaria en nuestro país es bastante larga, todavía a la vuelta de la esquina de los tiempos sigue vigente y sigue presente en nuestra ciudad, como se puede comprobar con la cantidad de fieles que visitan diariamente la iglesia de la Merced a rezarle a la cruz del padre Urraca. Y así terminamos donde empezamos. El principio y el fin de esta historia de la Orden Mercedaria es el padre Urraca, ni más ni menos.